tablas y se levantan, ¿no? Sí, no, por ejemplo, en Chile todo comenzó con los estudiantes pasando el metro y alguien del gobierno tuvo la feliz ocurrencia de decir, no, esto no pegó, esto Sí. no pegó, Sí. esto no pegó, esto se quedó así, muchachos, ni siquiera en redes sociales y mire dónde va. Bueno, y acuérdese la frase, ¿no? ¿Cuál paro, no? Entonces, ¿Cuál? Sí, entonces quedémonos. Ah, bueno, usted la comparó. sí, 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 sí. Quietos, quietos, quietos. Que siga la protesta en paz. Nos vamos para Miss Universo. Luis Alfonso Borrego es de Telemundo y nos atiende desde Atlanta. Luis Alfonso, gracias por estar con nosotros. Nos están llegando unos rumores, quiero confirmar con usted. ¿Otra vez la señorita Colombia es favorita? ¿Cómo está, Julio? Mire, le tengo que decir sin pecar de triunfalismos colombianos que sí, que indudablemente en las pocas horas que llevo yo en Atlanta y viendo el movimiento del certamen, no solamente el nivel de favoritismo que han expresado los cientos de fans que se han reunido aquí en las inmediaciones del Hotel Marriott Marquis en Atlanta, sino también fans de todo el mundo, medios de comunicación están poniendo la candidata de Colombia, pues si no en el primero, en el segundo lugar, está punteándose muy, muy, muy fuerte con la señorita Tailandia, que trae un pool bastante importante. Usted como conocedor del tema, Julio, se dará cuenta que los fans de Tailandia y de Filipinas, de ese lado del hemisferio, pues son tan fuertes como los hispanos. Luis Alfonso, muchas gracias. Pues otra vez las favoritas de siempre. Tailandia y Colombia. Un abrazo, Luis Alfonso, muchas gracias. Señor, me repite por favor, lo estoy sintiendo lejos. Sí, tranquilo, que muchas gracias por el reporte y ojalá que gane Colombia, Luis Alfonso. Con mucho gusto, aquí estamos. Esta es la W, minuto 60, Luz Helena. ¿Cómo van las manifestaciones? Julio, minuto 60, Movistar, los saludos de la autopista sur en el sector de Madelena, al frente de Macro, en donde en este momento ya no está operando el sistema de Transmilenio aquí en el sur de Bogotá. Recordemos que estas son las últimas estaciones que conectan con el Portal del Sur. ¿Qué está pasando en ese momento? Al menos 500 personas están marchando por los dos carriles de la autopista sur hacia el centro y siguen caminando hacia allí. Hasta el momento el reporte de total tranquilidad, sin embargo no hay servicio de Transmilenio ni tampoco hay movilidad por estos dos carriles de la autopista sur. Minuto 60, Movistar desde la calle 100 con autopista en donde los manifestantes que venían desde el portal Suba acaban de bloquear el carril central sentido norte-sur. Es decir, que en este momento están habilitados el carril del lado derecho sentido norte-sur y también habilitado en el carril de Transmilenio para que se muevan los vehículos particulares. En este momento hay manifestación de aproximadamente 500 a 555 personas. Internet fibra Movistar, único con velocidad simétrica desde 100 megas. Presentó Minuto 60 Movistar. Un hogar con internet fibra Movistar, único con velocidad simétrica desde 100 megas, es un hogar feliz. Realmente feliz. Porque es el único con velocidad simétrica para que subas y bajes a la misma velocidad. Además, te da 3 meses de Netflix de regalo para que disfrutes con todos los que quieres. ¿Qué esperas? Compra ya en el numeral 709 o en movistar.co y haz que tu hogar sea un hogar realmente feliz. Movistar. Y Julio, yo continúo desde el nuevo Carulla Smart Market, exactamente en la carrera 11, número 9116, costado oriental. Ya como tal está finalizando el evento que tenían para los invitados especiales, pero les recuerdo que mañana abre sus puertas al público, de lunes a sábado de 6 de la mañana a 10 de la noche, domingos y festivos de 7 de la mañana a 9 de la noche. También a partir de mañana estará activa la aplicación, tanto para Android como para iPhone, para que ustedes de ahí empiece a disfrutar de todo el laboratorio de innovaciones que trae, por supuesto, Carulla para todos nosotros. Les recuerdo que estamos en la carrera 11, número 9116, costado oriental, el nuevo Carulla Smart Market.
Bueno, ¿y dónde es que está estudiando tu hijo? En Brasil. ¡Ay, qué rico! Pero ¿no es allá donde está esa epidemia tan rara? Tranquilo, nosotros respondemos. Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo. Descubra el suyo en saludsegurosbolívar.com. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Federación Nacional de Departamentos lo invita este 4 de diciembre a escuchar La Hora del Regreso en directo desde Manizales, con el apoyo de la Gobernación de Caldas. Más de 500 colombianos en 2018 continuaron viviendo gracias a un trasplante. Con la donación de tus riñones, tu hígado, tu corazón o tus córneas, más vidas serán salvadas. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía de Bogotá. La W Radio estará este jueves en Expartesanías. Expartesanías hechas para vivirlas regresa a Corferias del 4 al 17 de diciembre. Este año con el Reino de Marruecos como país invitado. Ven en familia y encuentra el regalo perfecto para Navidad. Joyas, juguetes artesanales, decoración, diseño y mucho más. Compra tus entradas en expartesanías.com. Yari, hay noticia en Washington. Vamos ya al numeral ganador en segundos de 400.000 pesos. En segundos todavía puede seguir trinando. En segundos el ganador de 400.000 y 5 con los discos Don Juan La W. Yari, ¿qué pasó en Washington? Así es, estamos aquí en el Congreso porque hoy es un día de suma importancia en esta investigación, Julio, contra el presidente Donald Trump, y es la audiencia ya en el Comité Judicial que es el encargado de redactar estos artículos de juicio político. El presidente del comité, Jerome Nadler, insinuó la posibilidad de acusar al presidente Donald Trump por todos los motivos inconstitucionales. Él dio una lista de los delitos que pudiesen estar previstos en la Constitución. También conversamos con el congresista Al Green, quien le parecía de importancia este panel que tenía hoy el Comité Judicial con estos expertos que le van a dar de alguna manera luces al comité. Escuchemos sus declaraciones. I think that the report is significant. I think that when it comes to impeaching this president, we have a target-rich environment. We could impeach him for obstruction with reference to the Mueller investigation. We could impeach him for obstruction as it relates to the Comey investigation. We can impeach him for obstructing the House current investigation. There's plenty to impeach him for, but I also think we can impeach him for the bigotry and the hate that he has propagated within our society. El congresista decía que el reporte presentado ayer por el Comité de Inteligencia es de suma importancia y que esto demuestra, de alguna manera, refleja la obstrucción a la justicia por parte del presidente Donald Trump en todas las investigaciones, en el caso de Mueller, en este de Ucrania. Y también tenemos que decirle que uno de los panelistas, Noah Feldman, de la Facultad de Derecho, dijo que el presidente ha cometido delitos al abusar corruptamente de la oficina presidencial. Este es el ambiente desde acá, desde el Congreso de la República. Julio. Muchas gracias. Hay un oyente y nos vamos al numeral. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, don Julio, ¿cómo está? Don Juan Pablo, las pruebas PISA nos fue mal, nos rajaron. ¿Cuál es su opinión? Mire, dos cositas. Se rajaron porque nos falta somos muy mediocres y sí exigimos perfección al gobierno. Y otra cosita, don Julio, esa nota del japonés que llamó como 24.000 veces, esa ya la habían dado en otro medio de comunicación hace como 4 días. Sí, qué pena con usted, yo no la sabía. Lo felicito porque el otro medio estuvo más pilo. Es que, sí, Alberto, lo que dice Natalia, es muy anticuado, muy lento para llegar a las noticias. Esta es la W, nos fuimos. Alberto, la hora para los 5 ganadores. 11:56 minutos 4 segundos. ¿Cómo? Pero ¿cómo así que 4 segundos? Pero si es que usted se la pasa dando Sí, milésimas. si usted tiene milisegundos. Sí, pero usted me quiere descomplicar las cosas, doctor Casas. Es correcto. No, eso sí me parece que usted ya está haciendo. Porque usted lo estaba molestando con el 10 y 10. Sí. Eso se me está devolviendo. Ok. Me dice 11:57 y 4 segundos. 11:56 y 4 segundos. 56 y 4 segundos. Deme un segundito a ver.
No tengo y 4 segundos, tengo y 5 segundos. ¿Le sirve o no le sirve? Le sirve. 11 de la mañana, 56 minutos, 5 segundos. @esmemelo1 y otros 4, ¿no es cierto, Julio? Los que siguen. @HenryCamposB, @8409 Darío, @JJDaza2002 y @CiertaT. Todos ellos trinaron después de las 11 de la mañana, 56 minutos y 4 segundos con el numeral Nos rajamos en Pisa por. Listo. Así quedamos entonces, lo felicito. La tendencia ahora cambia de numeral. Andrea, ¿cuál es su numeral? Numeral, la reforma tributaria es. Numeral, la reforma tributaria es uno de los reclamos de muchas de las personas que salen a marchar hoy. Perfecto. Un último mensaje de el BBVA. Señor Don Alberto Casas, me permito informarle que el BBVA inauguró hoy su más grande centro de innovación y está en Colombia. Lleno total. Y tampoco cancelamos, don Alberto. Atentamente, Jeremy Constanza García, gerente del BBVA. Entonces, ¿van ganando los que no cancelan o los que cancelan? Pues hay que respetar a todos, ¿no? Hay que respetar, es que cada uno es dueño de su miedo, ¿no? O sea, cada cual tiene su preocupación, pero hay unas que no se entienden, ¿no? Unas que no se entienden. Esta es la W en eltiempo.com. Aquí están las 5 más leídas. María Fernanda. Muy buenas tardes, Julio. Entre las notas más leídas hoy en eltiempo.com está el estado minuto a minuto de la situación de Transmilenio y la movilidad en Bogotá en medio del paro nacional que se toma en las principales calles del país. En el segundo lugar están las declaraciones del miembro del SMAT que disparó la munición que le causó la muerte a Dylan Cruz en medio de una protesta del paro nacional. El uniformado dio su versión sobre los hechos ocurridos en la carrera novena con cuarta el 23 de noviembre pasado. Y entre lo más destacado por nuestros lectores también está el giro en el caso de Valentina González, que murió este fin de semana después de ser golpeada por un yate cuando se encontraba en las playas de Cholón, en Cartagena. La familia de la joven aseguró que no estaba careteando en el momento en el que ocurrió la tragedia. Y en el campo político está el avance en el Congreso del proyecto que busca que los deudores tengan borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo. Y en el quinto lugar, Julio, está el calendario completo de los partidos que se disputarán el otro año durante la Copa América. Eso es lo más leído en este momento. Son las 12 del mediodía, 4 minutos. Gracias por continuar en la W Radio cuando llega la tarde y cuando siguen las protestas en la calle. La ciudadanía, muchas personas siguen en esta movilización. Recordemos que hoy estaba destinada esta jornada de movilización, pero era una de las peticiones que hacía el gobierno para que no les pusieran ultimátum para dialogar con los líderes y voceros del paro nacional. Sin embargo, ellos dijeron que seguía adelante esta manifestación, nuevo cacerolazo, nuevas manifestaciones. Esperemos que sean pacíficas. Ya vamos a conectarnos con diferentes puntos de Bogotá y del país para saber cómo está avanzando esta marcha y sobre todo porque esto se conecta exactamente con la reforma tributaria. Recordemos que la reforma tributaria está pues a un debate de aprobarse definitivamente en el Congreso de la República. Ya la aprobaron en las comisiones económicas. Sin embargo, los líderes del paro han estado insistiendo en que se debía aplazar porque se debería tener en cuenta muchas de las peticiones que está haciendo la gente en las calles para ajustar justamente esos presupuestos donde dice la gente que hay desbalance y no hay pues dinero a ciertos sectores como la educación, los derechos humanos, los indígenas y que por eso quieren que esta reforma tributaria siga pues un debate con toda la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno dice que siguen adelante. Aquí lo dijo el presidente Iván Duque cuando lo entrevistamos, que seguía adelante la reforma tributaria y que para el gobierno era sinónimo justamente de bienestar para toda la ciudadanía. Diferentes opiniones, pero entonces aquí les vamos a explicar exactamente qué está debatiéndose en el Congreso acerca de la reforma tributaria, por qué es una de las condiciones que pide la gente en las calles para negociar con el gobierno y por qué el gobierno
la sigue defendiendo. Vamos a tener aquí a dos personas expertas para que nos hablen de la reforma tributaria. Y por eso les proponemos este numeral para que ustedes opinen. ¿Qué significa para ustedes la reforma tributaria? Numeral, la reforma tributaria es. Numeral, la reforma tributaria es. Ustedes pueden opinar y ya estamos en Facebook Live, W Radio Colombia, más de 1.870 personas conectadas para que ustedes se enteren exactamente en qué consiste esta reforma tributaria. Y mientras tanto, pues vamos a actualizar las noticias, porque Diego Molano explicó qué es lo que los divide con el Comité del Paro y por qué no han aceptado que sea una negociación. María Camila Correa. Hola Andrea, pues sí, Diego Molano, quien es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, reiteró que el gobierno tiene toda la voluntad de dialogar con el Comité Nacional del Paro, pero sí ha reconocido que existe una discrepancia sobre la figura de la mesa de diálogo alterna a la conversación nacional. Escuchemos. Son las 12 del mediodía, 7 minutos. Ya vamos entonces a escuchar a Diego Molano con María Camila Correa, quien explica por qué no se han podido poner de acuerdo y qué es lo que divide al comité con el gobierno. Mientras tanto, Lucas, ¿oposición invitó a los colombianos a salir nuevamente a las calles? Exactamente, y una de las razones es su tema de hoy, Andrea, la reforma tributaria. El representante de la coalición Decentes, David Racero, aseguró que él saldrá e invita a los colombianos a salir a las calles precisamente por las posiciones que ha tomado el Congreso de la República. Hoy marcho como representante a la Cámara por la ignominia de este Congreso, que legisla a las espaldas del país, recordando la frase de Gaitán, esa división entre el país político y el país nacional, que no comprende las exigencias, las demandas, los sueños. Este Congreso es una gran hoguera, un gran cementerio de las ilusiones de los colombianos. Mientras tanto, en el Partido Centro Democrático señalaron que si bien respetan las protestas de los ciudadanos que salen a las calles, sí le pidieron a las autoridades que no dejen que se bloqueen las vías del país. Esto dijo el senador Gabriel Velasco. Es una vía de hecho y eso no está permitido. Y esperamos que el alcalde de la ciudad pues tome las medidas para que se pueda protestar en paz, pero que no impidan la movilización de los demás ciudadanos que no marchan. Son las 12 del mediodía, 8 minutos. Pues quiero decirles que hasta villancico le sacaron a la reforma tributaria, una de las protestas de las personas que están en este momento en las calles del país y particularmente en las calles de Bogotá. Ya vamos a ir con Fabián Romero, quien está justamente al lado de las personas que crearon este villancico, pero quiero que vean y escuchen lo que le están cantando a la reforma tributaria, nuestro tema de hoy. Este video lo captó nuestra periodista María C. Suárez y también Fabián está allí con ellos, con esta movilización que partió desde el portal de SUA. Fabián, ¿lo ven y lo escuchan a esta hora acerca de estas personas que crearon este villancico? ¿Cómo está la movilización a esta hora en este punto de Bogotá? Andrea, muy buenos días. Miren, nosotros nos encontramos exactamente en el puente 100 que une la autopista con la Caracas. Estábamos marchando por el carril central y le doy el reporte de Transmilenio. Está cerrado las estaciones desde el terminal hasta la calle 85 y bueno, vamos a hablar con una de las personas porque nosotros venimos marchando desde el portal de Suba. Quiero contarle que todo ha transcurrido con total normalidad, ha sido pues una marcha con muchas muestras artísticas y precisamente vamos a hablar con las personas. Bueno, ustedes ahorita estaban cantando un villancico sobre la reforma tributaria. ¿De dónde nació ese villancico? ¿Cuál fue la inspiración de ustedes? Este villancico nació de toda la comunidad Engativá, la comunidad de Suba. Todos los ciudadanos y ciudadanas salimos a crear, poner ideas creativas acerca de la situación actual del país. Quisimos relacionar la época navideña con la reforma tributaria, la actual situación que nos tiene sumida el gobierno y el presidente Duque, que mientras nosotros marchamos, él se hace los oídos sordos y pasa sus reformas que nos afectan a todos los colombianos y a las colombianas. Puntualmente, le quiero preguntar, ¿qué es lo que no les gusta a ustedes de la reforma tributaria? Pero puntualmente a la reforma tributaria lo que no nos gusta es que le genera grandes excepciones a los grandes empresarios y a las grandes empresas del país. Genera
9 billones de extensiones que los mismos expertos en economía, profesores académicos han dicho que esa reforma tributaria va a tener que cambiarse dentro de 2 años si llega a pasar. ¿Por qué? Porque afecta en su mayoría a la clase media y a la clase trabajadora y beneficia en su mayoría a las grandes empresas y a los poderosos del país. Por eso nos gusta. Vamos hacia el Monumento de los Héroes. De ahí para allá, ¿de dónde va a seguir la movilización? Que pues la hemos venido acompañando desde Suba, ha transcurrido en total normalidad. Claro que sí, pues como vemos, esto es una muestra artística, una muestra ciudadana de nuestra resistencia frente a la burla del gobierno. Nos movilizamos desde Suba, desde las 4 de la mañana estamos marchando, nos dirigimos al Monumento de los Héroes y nos vamos a dar paso al día para hacerle presión al gobierno nacional esta situación tan deplorable que nos mantiene el día de hoy. Andrea, como usted ha escuchado, esta es la posición de las personas que están marchando acá, es en contra de las exenciones tributarias que trae esta reforma que está planteando el gobierno nacional. Como le he contado, pues ellos crearon ese villancico que escuchaban todos nuestros oyentes de la W y es como ha transcurrido esta movilización en total normalidad desde esta localidad y ya vamos aquí llegando al sector del Virrey en la autopista norte. Gracias, Fabián. Gracias, María C. Numeral, la reforma tributaria esto es lo que está diciendo la gente en las calles y ya vamos a regresar a cabina para analizar exactamente punto por punto qué dice el gobierno y qué dicen las personas que tienen cuestionamientos sobre esta reforma tributaria. Vamos a otro punto porque cientos de indígenas se reunieron esta mañana en la Universidad Nacional y a esta hora pues se encuentran marchando hacia la Plaza de Bolívar. Paula. Pues Andrea, me encuentro exactamente en la avenida calle 19 con carrera 27, justamente pasando por la plaza de Palo Quemado. Le cuento que son más de 1.500 personas, donde hay comunidades indígenas de Caldas, Huila y Cauca. Y por supuesto, Andrea, estudiantes de la Universidad Nacional, aunque ellos no quieren presencia del ESMAD. Hay que destacar, Andrea, que la Guardia Indígena ha sido supremamente organizada, ha sido una marcha totalmente pacífica. Y justamente me encuentro aquí con una líder indígena, ella se llama Aida Quilcue, líder indígena del norte del Cauca. Aida, gracias por acompañarnos en la W. Y bueno, especialmente, usted personalmente, ¿por qué se suma a estas marchas que ya cumplen más de 10 días? Bueno, los pueblos indígenas nos hemos sumado a la marcha porque venimos a fortalecer la unidad de lucha social en el país por el derecho a la vida, por el derecho a la dignidad, pero también por esa regresividad de derechos que se están dando hoy en Colombia. Estamos acompañando a los estudiantes por el derecho a la educación gratuita, porque todos somos colombianos independiente de la razón social que tengamos en el país. Sí, doña Aida, ¿y cuál es la crítica que tiene la comunidad indígena frente a la reforma tributaria que cursa hoy en el Congreso de la República? Bueno, la reforma tributaria obedece al mandato de la banca mundial que hoy se ve obligado el gobierno Duque a favorecer más a los ricos y ponerle más impuestos a los pobres. Por eso rechazamos de manera contundente en esta jornada la aprobación de ayer en el Congreso de la República en el primer debate. El gobierno y el Congreso deben escuchar al pueblo, porque somos el pueblo quienes elegimos a quienes están legislando ahí. Bueno, es doña Aida Quilcue, líder indígena del norte del Cauca. Andrea, nosotros seguiremos marchando hasta llegar a la carrera 7ª y de allí hasta la Plaza de Bolívar. Gracias, Paula. Numeral, la reforma tributaria es nuestro tema del día y es el tema también en las calles durante esta movilización. Vamos a la autopista sur en el sector de Madelena. ¿Qué pasa hasta ahora? Laura Palomino. Buenas tardes, Andrea. Yo la saludo a esta hora desde la autopista sur con un grupo de aproximadamente 600 personas que vienen marchando desde Kennedy a encontrarse con las otras marchas hacia el centro. Diego Pinto, del movimiento Congreso de los Pueblos, Ciudad del Movimiento, pues, se encuentra con nosotros hasta ahora. ¿Qué opinan ustedes de la reforma tributaria? Ese es el tema del día de la W. Bueno, buenas tardes. La reforma tributaria hace parte de lo que hemos denominado el paquetazo del gobierno nacional en cabeza del presidente Duque, que lo que básicamente es una serie de medidas regresivas que terminan afectando fundamentalmente el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras y favoreciendo al gran capital. También es ganancia del paro que hayan tenido que retirar algunos artículos, que hayan tenido que hacerse proposiciones. Sin embargo, es claro que lo aprobado ayer en comisiones conjuntas pues va en contravía de los derechos de la mayoría de los colombianos. El gobierno tendría que explicar, por ejemplo, cómo va a hacer eso de devolver supuestamente a los más vulnerables. ¿No sería mejor no cobrar ese IVA en vez de decir que se los van a devolver? Pero parece que las metas del gobierno cada vez lo que tienden a hacer es hacer medidas que parecen no estar pensadas, pero que sí terminan beneficiando
al gran capital, a las grandes empresas, a las grandes plataformas y afectando la vida del colombiano promedio. Por eso hemos decidido en esta jornada de paro nacional salir a las calles, sumarnos a decir, el gobierno ha dicho que el paro ha sido un fracaso, pero en las calles le hemos demostrado el descontento enorme que hay con esta reforma, con la reforma tan laboral que ha presentado el uribismo ayer en Comisión Séptima y de la cual se han logrado derrotar los temas más polémicos justo con la presión en la calle. Así que nuestro llamado es a decir, seguimos en paro, vamos a seguir en paro hasta que el gobierno tenga un mecanismo serio de diálogo con el Comité Nacional de Paro, hasta que exista metodología y sobre todo hasta que escuchen los reclamos de la gente que está diciendo no al paquetazo y sí al desmonte del SMAT por ser un aparato represivo que ha estado asesinando en la calle, más de 19 asesinatos. Pues muchas gracias, Diego, y nosotros nos encontramos precisamente en la autopista sur. La idea, Andrea, es llegar hasta el centro y pues son 600 personas y se van sumando cada vez más. Gracias, Laura Palomino. En las calles de Bogotá, numeral la reforma tributaria esto es lo que están diciendo en Bogotá, en esta manifestación, en este paro nacional. Y nos vamos ahora a otro punto con Diego Aguilar. Lo estamos viendo desde la carrera séptima con 26 acompañando representantes de FECODE y estudiantes. Diego, ¿qué están diciendo sobre la reforma tributaria? Ya estamos exactamente a la altura de la calle 19, Andrea, pues son cientos de personas que se suman, que iniciaron de hecho desde el Parque Nacional. A este punto llegarán hacia la Plaza de Bolívar. Como usted lo mencionaba, precisamente me encuentro con el presidente de FECODE, Nelson Alarcón. Bueno, nuestro tema del día es la reforma tributaria. Para ustedes, ¿qué es la reforma tributaria? La reforma tributaria es más precarización de los derechos laborales, pensionales y prestacionales, más pobreza, más desempleo. Eso significa la nefasta reforma tributaria. Andrea, permítame un segundo porque no puedo dejar ir al presidente con una noticia importante. Claro que sí, Diego, pero con cuidado que nos está tapando la imagen ahí en el Skype. Estamos en Facebook Live, ahí lo estamos viendo. Entonces, Diego, ahora sí lo vemos bien. ¿Qué dice entonces el presidente de FECODE sobre las amenazas? Lo amenazaron de muerte a usted. Bueno, ¿qué información le han dado las autoridades frente a este hecho? Bueno, hasta el momento no nos han dado ninguna información. Estamos en el proceso de colocar oficialmente las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, pero independientemente de eso, seguimos aquí fuertes, luchando por el pueblo colombiano, luchando para que se den verdaderas reformas que garanticen la estabilidad laboral de nuestros trabajadores, para que se generen mejores políticas que hoy clama el pueblo colombiano en estas apoteósicas y majestuosas movilizaciones en armonía, en cordialidad, en fraternidad, pacíficamente como siempre lo hemos hecho. Presidente, muchísimas gracias. Pues Alexander es el presidente de FECODE, Nelson Alarcón. Estaremos muy atentos a lo que suceda precisamente en este punto de la capital, centro de la ciudad. Esto es carrera décima con calle 19. Gracias, Diego Aguilar, preguntándole a los manifestantes, a los líderes del paro, qué opinan sobre la reforma tributaria. Nuestro tema del día hoy. Vamos en segundos a tener al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. También tenemos aquí en cabina a Luis Carlos Reyes del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana para conocer esos dos puntos de vista sobre la reforma tributaria. Y leemos algunas opiniones en Twitter. Dice José G. González, la reforma tributaria es algo que nos afecta a todos. Dice Juan José Medina Díaz, la reforma tributaria es los señores del Congreso están como Shakira, ciegos, sordos y mudos con esta reforma tributaria. Dice también por acá Janet Vela, la reforma tributaria es la única forma en que el país podrá seguir adelante. Una opinión más, Ricardo Gómez, la reforma tributaria es una burla a un pueblo que está en las calles exigiendo sus derechos, no más, no más. Estaremos leyendo todas sus opiniones, pero antes de ir con nuestros invitados, Mateo Duarte, noticias internacionales, porque el presidente Trump califica de broma el informe para su posible acusación. Esto durante la cumbre de la OTAN en Watford, al noreste de Londres. Así, Trump reiteró a la prensa su malestar por este proceso y se quejó de que se eligiera la fecha de hoy, cuando precisamente se celebra la sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que analizará precisamente este procedimiento iniciado por los demócratas. En opinión de Trump, los demócratas se aferran al impeachment porque van muy mal en las encuestas sobre intención de voto de cara a los comicios presidenciales del año próximo y porque no van bien los posibles candidatos de ese partido. Gracias, Mateo. Y la situación en el Cauca es muy importante, por eso nos vamos con nuestro periodista Carlos Cerón. ¿Cuál es la situación en este momento del paro allí en el departamento y también qué dicen en las calles sobre la reforma tributaria, nuestro tema del día?
Bueno, mire, Andrea, buenas tardes. En este momento la movilización principal que se ha realizado hoy en la ciudad de Popayán está llegando al sector histórico de la capital del Cauca, donde entre otras cosas hay una presencia importante de Policía Nacional. Entre tanto, hay cierre de la vía panamericana entre las ciudades de Cali y Popayán, confirman las autoridades de tránsito en los sectores de El Pital y también en el peaje de Villarrica. En la vía panamericana también se están registrando manifestaciones en este momento y un importante número de comunidades indígenas están desplazadas hacia la ciudad de Cali desde Santander de Quilichao para protestar también en la capital del Valle del Cauca. Se ha habilitado una vía alterna por los municipios de Suárez y de Buenos Aires para quienes necesitan la comunicación entre los departamentos de Cauca y Valle. Y una de las consignas más importantes aquí en la movilización, que ya está llegando al sector histórico de la ciudad de Popayán, al Parque Caldas, es precisamente el rechazo a la reforma tributaria. Son las 12 del mediodía, 21 minutos. Gracias a nuestros periodistas reportando sobre lo que está pasando en las calles con este paro y sobre todo haciendo énfasis en nuestro tema del día que conecta perfectamente con lo que está sucediendo en las calles y lo que sucede en el Congreso. Porque una de las peticiones de los líderes del paro era posponer la reforma tributaria. Sin embargo, el gobierno avanza en el Congreso y ya se aprobó en las comisiones económicas conjuntas de Congreso y está a un debate en plenaria de que sea aprobada la reforma tributaria definitivamente. Pero aquí les vamos a contar en blanco y negro, en términos muy sencillos para que la ciudadanía entienda qué es la reforma tributaria y si están a favor o si están en contra de esta, iniciativa. Saludamos a esta hora al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Bienvenidos aquí a la W Radio. Andrea, muy buenas tardes. Saludo a todos los oyentes y a todas las personas de la mesa. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias por acompañarnos y también tenemos aquí en cabina al profesor Luis Carlos Reyes del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que hace unas advertencias bien importantes que las vamos a analizar. Profesor, bienvenido aquí a la W. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, empecemos entonces. Ayúdeme a completar este hashtag. Numeral, la reforma tributaria es. ¿Qué es? Es un recorte de impuestos a las empresas que tarde o temprano nos va a tocar pagar a todos, probablemente con un aumento al IVA de la canasta familiar. Senador Ciro Ramírez. Va a estar largo, pero... Pero bien, empezamos ahí para tener este ambiente de esta frase para ir contextualizando. ¿Qué es la reforma tributaria, senador Ciro Ramírez? Ley de crecimiento o, díganle, reforma tributaria, ley de financiamiento, es una ley que lo que hace es generar productividad, formalización, crecimiento económico y además de todo esto, acompañar ese crecimiento que lleva teniendo Colombia en este año y que somos los únicos en la región. Senador Ciro Ramírez, usted estaba escuchando a las personas en las calles, ya le sacaron hasta villancico, que la reforma tributaria, digamos que le va a dar muy duro en el bolsillo a todos los colombianos, es uno de los puntos de no negociación con los líderes del paro y el gobierno. ¿Usted qué les dice a esas personas que están inconformes con esta reforma tributaria? Andrea, yo quiero comenzar diciendo, y copio las palabras del presidente Duque hace unas noches, que entre todos los colombianos debemos vencer el odio, el rencor y la desigualdad. No puede ser que el rencor nos lleve a decir tantas mentiras, no podemos decir tantas falacias, porque acá no se le está creando impuestos a ningún colombiano, ni a y menos a los más vulnerables o a la clase media. Aquí lo que estamos es precisamente generando incentivos, entregando, por ejemplo, ¿por qué se van a oponer a que se le devuelva el IVA a los colombianos más vulnerables, al decil más bajo de la población? Yo no entiendo quién se va a oponer a eso. ¿Para qué? Para darle un poco de progresividad al IVA. ¿Por qué progresividad? Porque es que el IVA es uno de los impuestos más regresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona más rica de Colombia está pagando la misma tarifa del IVA que la persona más pobre de Colombia. Devolviéndole el IVA al decil más bajo de la población es darle progresividad a ese impuesto que es bien regresivo. Entonces, ¿quién se va a poner a eso? Y han dicho una cantidad de mentiras, que el impuesto que esto es para los ricos y que para las multinacionales. Andrea, no puede ser que sigamos diciendo tantas mentiras, que las exenciones de 9, 10 millones es para los ricos y para las multinacionales. No podemos seguir diciendo estas mentiras. El 97% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas. Y pues, si nosotros, por ejemplo, disminuimos la renta corporativa de las empresas, ¿quién se va a beneficiar más? Si no son el 97% de las empresas. Claro que va para todos, pero es para todos. No es para los ricos ni para las multinacionales, para todas las empresas, incluso para la empresa pequeñita que tiene una señora con una máquina de coser o que tiene el colombiano, el joven que está hoy emprendiendo con una aplicación. En cualquier empresa que hoy esté comenzando en Colombia va para esa persona. Entonces yo sí pienso que
Este debate debe ser sobre argumentos, no sobre mentiras, Andrea. Sí. Pues bueno, otra cosa bien distinta piensa el profesor Luis Carlos Reyes del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Y es bien importante porque es que, bueno, usted decía que se están diciendo muchas mentiras, pero el profesor nos puede ayudar a aterrizar estos cuestionamientos que tiene el sector académico. Es una carta que firmó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, pero que estuvieron allí reunidos muchos expertos académicos reconocidos en el país y donde dan un campanazo. ¿Usted qué le respondería al senador Ciro Ramírez, que dice que hay muchas mentiras alrededor de la reforma tributaria? Bueno, no, a ver, porque le digamos mentira a cierta cosa no hace que deje de ser verdad. Y si bien algunas cosas de las que menciona el senador son ciertas, por ejemplo, esa devolución del IVA a los más pobres, si la viéramos como una medida aislada, está muy bien, no hay nada que objetarle, pero lo cierto es que si uno se va a mirar, por ejemplo, lo que nos dicen las cifras del DANE, los hogares que reciben dividendos de empresa en Colombia están concentrados entre el 2% más rico de la población colombiana. Y recortarles impuestos a las empresas del país es primordialmente, nos lo muestra toda la literatura académica internacional, es primordialmente darle un recorte de impuestos a los dueños de esas empresas. Existe esta teoría llamada del derrame o trickle down economics que, por ejemplo, el Partido Republicano de los Estados Unidos ha venido empujando desde hace muchos años y que parece que se ha adoptado en la retórica de la política económica de Colombia, pero pues eso es más una retórica que una teoría económica seria. Y lo que hace esta reforma es que si uno se pone a ver, entonces aquí toca hacer un poquito de historia, pero yo creo que es importante recordar que estos recortes de impuestos no nos van a salir gratis. ¿Sí? La ley de financiamiento que propuso el ministro Carrasquilla hace, pues ya el año pasado. Que recordemos que fue la que la Corte dijo, no, vamos a declararla inexequible y por eso es que también se está haciendo toda esta pues trámite en el Congreso de esta reforma tributaria o reforma de beneficios económicos, de crecimiento económico. Exacto, y curiosamente una de las demandas a esa ley fue del señor Vargas, el ex candidato presidencial, quien ahora pues parece haber lanzado a su partido Cambio Radical a favor de la reforma tributaria. Entonces yo creo que vale la pena ir viendo cuáles son los políticos que hacen este tipo de cosas para tenérselo en cuenta en las urnas, ¿no? Pero miremos lo que era esta ley de financiamiento. Entonces esta ley de financiamiento que propuso el ministro era coherente. Y era subir el IVA a la canasta familiar, no estoy diciendo que esté a favor, sino que era coherente, era subir el IVA a la canasta familiar para darles estos recortes tributarios a las empresas, esos 9 billones, y hacer una devolución al IVA que, como lo calculaba el ministerio en ese momento, eran 2,5 billones para ese 30% en ese momento más pobre de la población. Entonces, 2,5 billones para el 30% más pobre y 9 billones para las empresas que pertenecen primordialmente al 2% más rico de la población. Eso abre un hueco grande fiscal y se compensaba con un aumento del IVA a la canasta familiar de todos, o sea, un golpe durísimo a la clase media, ¿sí? Pero que él después tuvo que decir, porque pues le cayó todo el mundo encima y le dijo cómo le va a poner IVA a toda la canasta familiar. Y entonces, senador Ciro. Y entonces termino aquí redondeo el argumento de hacia dónde va esto. Para ir como paso a paso. Bueno, vamos entonces punto por punto sobre el tema. Pero déjeme redondear aquí una cosita, sí, porque, senador, porque lo que pasa es que entonces, ¿qué ocurre? En este momento, pues esto suena muy chévere, recortes para todo el mundo, pero si nos vamos a ver qué tanto se pagan impuestos en Colombia, es el 19% del PIB. Si nos comparamos no con ningún paraíso socialista, sino con Estados Unidos, el 27%. Recortar impuestos aquí es algo que vamos a tener que terminar subiendo en algún momento. Y claramente los planes, bien sea de este gobierno o de dejarle ese problema a un siguiente gobierno, es compensar ese hueco fiscal que se está abriendo. Y la medida que es secreto a voces, que permite compensar esto, es un aumento en el IVA a la canasta familiar. Entonces, profesor Luis Carlos Reyes, lo que usted dice es que eso de tan bueno no dan tanto. Entonces, usted dice que si efectivamente pues hay una retribución a las clases menos favorecidas, pero que esa baja de impuestos no va a salir gratis y tocaba el punto del IVA. Senador Ciro Ramírez, ¿qué le contestaría? Yo no puedo hablar sobre el futuro porque pues no tengo la bolita de cristal y creo que ningún economista ni nadie lo tiene para poder decir que es que después vamos a tener que hacer una reforma tributaria porque después tenemos que pagar esto. Yo también tengo otros argumentos para decir que no, porque vamos a recaudar más. Pero va a ser justo por punto. Él ha dicho que es que solo el 2% de la población son los que reciben dividendos. Un tema, dividendos. Otro tema, empresas. ¿Están diciendo que entonces los más ricos son los que tienen las empresas o no entendí el argumento? Porque yo lo que veo, cuando estamos hablando de descontar el IVA de la creación de renta para la compra de bienes capital, es para todas las empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes. 2, disminuir la renta corporativa al 30% gradualmente. Eso es para todas las empresas. Renta presuntiva para todas las empresas.
Cuando nosotros estamos hablando de estos impuestos, esto va para todas. Yo quiero aclarar eso primero, para todas. Repito, el 97% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas. Tengo que repetir esto muchas veces, Andrea, porque a muchas personas de pronto, los que salen a protestar, no entienden esto y entonces tienen que pegarse de mentiras para seguir teniéndole la rabia a la gente contra esta reforma. Pero Dos, senador Ciro, sobre ese punto, pues muchas veces se cree que no, que entonces la ayuda para bajarle impuestos a las empresas, eso va a ser generador de empleo, y muchos economistas, muchos académicos han dicho que eso no es totalmente cierto y que no quiere decir que así lo hagan y que se genere más empleo, y por lo tanto esa compensación directa a los colombianos de a pie pues no se vería directamente reflejada. Andrea, te respondo nomás, y muchos dirán, no, es que eso no tiene un efecto a corto plazo, eso es a mediano o largo plazo. Si una empresa, empezamos a romper esas barreras de acceso para que muchos jóvenes de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, empiecen a crear una empresa, estos son incentivos que ya van a pagar 7 puntos menos porcentuales de impuesto de renta. Es un incentivo para generar tu empresa, para emprender. Y si tú emprendes vas a generar puestos de trabajo. Luis Carlos acaba de hablar de Estados Unidos. Un ejemplo, Estados Unidos. Bajó la renta corporativa del 21%. Hoy Estados Unidos está teniendo las tasas de desempleo más bajas en los últimos 25 años. Entonces también, digamos, tiene correlación. Muchos dirán que es que eso no es gracias a Trump ni a esa disminución de la renta corporativa. Si nosotros bajamos impuestos a las empresas, que la mayoría, repito, son las micro, pequeñas y medianas, si nosotros bajamos impuestos es eliminar una barrera de acceso adicional para que tengamos más empresas en Colombia, para que se creen más. Si Luis Carlos dice que aquí solo tributa el 19% del PIB, pues hombre, precisamente lo que queremos es que más tributen. Por eso necesitamos más empresas, necesitamos personas con más ingresos. Pero si nosotros no entendemos que la empresa es el motor de crecimiento, el motor generador de empleo, entonces, ¿qué vamos a hacer para generar más riqueza y para generar más empleo y para generar más crecimiento? Porque si no hay más empresas, pues no vamos a tener más empresas o personas naturales tributando. Pero profesor, ustedes decían en el documento, incluso leo textualmente, que le enviaron a la Cámara de Representantes al Congreso de la República, dice, no es clara la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las megainversiones, ni los criterios utilizados para escoger la naturaleza de las inversiones y los sectores que componen la llamada economía naranja. Entonces, ¿usted cómo responderle al senador Ciro? Pero es que es bueno ayudarle a las empresas porque esto genera empleo. Claro, no, bueno, Andrea, permítame, senador, le respondo. O sea, yo no le digo que usted esté diciendo mentiras, como usted pues de pronto nos está diciendo los académicos, pero usted está, digamos, no mencionando ciertas verdades, y eso es igual de grave, senador. ¿Sí? Que es, por ejemplo, esto que nos menciona Andrea. Y otra cosita, es cierto que muchos de los beneficios se aplican a todas las empresas, pero, senador, en Colombia y en todo el mundo, la gran mayoría de la población nunca van a ser empresarios. O sea, venderle esa idea a todo el mundo de que porque es para todas las empresas, aplica para todos. Apague y vámonos. No, señor, no, señor. O sea, si nosotros no trabajamos en esa dirección, apague y vámonos. No, pero es que usted no puede decir que los empleados no trabajan, solo trabajan los empresarios en este país. Yo no podría decir eso. No, si seguimos dependiendo del gasto público, del empleo público, vamos a tener que seguir subiendo impuestos para aguantar y para seguir pagando ese gasto de funcionamiento. Pero no es empleo. Nosotros no trabajamos, Luis Carlos, si nosotros no trabajamos en la dirección de generar más empresa, apague y vámonos. No hay país al futuro. Pero hay muchas otras cosas. La dirección, nosotros tenemos que estar en la dirección de trabajar y generar condiciones en un país para que haya más empresa privada. Esa es la única fuente de riqueza, la única fuente de desarrollo, motor de desarrollo. Senador, aquí nadie está discutiendo la importancia de la empresa privada. ¿Qué se necesita? Y en eso yo sé que estamos de acuerdo. ¿Qué se necesita en un país para atraer la inversión? Se necesita un sistema tributario estable, por ejemplo. En Colombia venimos haciendo reforma tributaria para cuadrar caja. Creo que esta es como... o sea, es curioso que... y lo que pasa... Llevan muchos intentos, muchos de ellos fallidos. Y lo que pasa es que esta es una reforma que nos descuadra caja. O sea, uno podría decir de pronto que con la reforma inicial del ministro Carrasquilla, que por razón de su regresividad, yo me oponía a esa reforma, pero uno podría decir que por lo menos esa dejaba la caja cuadrada. Pero entonces estamos haciendo una reforma para descuadrar caja, ahí sí, asumiendo que el ministro Carrasquilla sí tiene la bolita de cristal para garantizarnos que va a haber ese crecimiento económico para tapar el hueco.
y lo más probable es que no termine siendo así. Entonces, para atraer inversión, deberíamos sentarnos el próximo año en una manera amplia. O sea, yo entiendo, o sea, yo entiendo el interés en hacer que la economía crezca y claro que se necesita una reforma del sistema tributario. Pero la manera en que se ha manejado esto desde el Ministerio de Hacienda, yo creo, senador, que eso es una cosa que vale la pena tener en cuenta desde el Congreso para exigirse al gobierno, es claridad con la ciudadanía, porque desde el Ministerio parece que estuvieran como el mago ahí con las tres peloticas mirando, mire, aquí le pongo la evolución del IVA, pero le quito esto y pum, o sea, y todos vamos a terminar pagando IVA a la canasta familiar si no... Aunque tuvieron que retirar esa propuesta inicialmente. Senador Ciro Ramírez, bueno, entonces para ir aterrizando el tema y para que la ciudadanía pues nos escuche en términos muy sencillos. Entonces, usted dice que sí hay que darle incentivos a las empresas porque todo esto depende también para la generación y el impulso del empleo en Colombia y por lo tanto se beneficiarían todos los ciudadanos. Pero también el profesor Luis Reyes nos dice que esto no va a ser gratuito y que de alguna manera están como que moviendo fichas de un lado a otro, que se estaría descuadrando caja, pero que finalmente eso sí va a impactar fuertemente en los bolsillos y que esto no será gratis. Le pregunto puntualmente, se está hablando de 9 billones de pesos en descuentos tributarios a todas las empresas, pero incluso lo ha dicho Fede Desarrollo que no se tiene claridad finalmente esos descuentos hacia dónde van o esos beneficios para esas empresas, cómo se ven concretamente reflejados en el ciudadano de a pie. Ya voy para allá. ¿Cómo se ve reflejado para el ciudadano de a pie? Un beneficio, por ejemplo, el de devolverle el IVA al decil más bajo, es darle progresividad al impuesto del IVA, que son los impuestos más regresivos. 2, el tema de las pensiones, bajarle la cotización del 12 al 4% a los pensionados de un salario mínimo. Las críticas, ¿cuáles son? Que es que el gobierno no lo va a hacer para todos los pensionados. Hombre, ojalá tuviéramos para hacerlo para todos los pensionados ya mismo, que arranquemos mañana mismo. Por Dios, ¿quién no va a querer eso? Además es la justicia, digamos, bajarle. Además, un compromiso del expresidente Juan Manuel Santos y no se cumplió. El Congreso aprobó el proyecto y el presidente de la República, en esa época, Juan Manuel Santos, objetó la ley. Entonces yo sí pienso que aquí es una respuesta a un compromiso del Estado con esas personas y un compromiso sobre todo de justicia con los pensionados de un salario mínimo. 3, bajar la renta corporativa, el impuesto de renta del 37 al 30% grabado. Vamos a tener un impuesto de renta a las empresas del 30%. ¿Cómo lo va a sentir el colombiano a pie? Cuando lo llamen mañana a ofrecerle un empleo porque se creó una nueva empresa con 2 puestos de trabajo, o con 1, o con 5, o con 20, o con 50, o con 100. ¿Por qué? Porque estamos eliminando barreras de acceso para que exista en Colombia más empresas, micro, pequeñas y medianas, que son el 97% de las empresas en Colombia. Renta presuntiva, Andrea. ¿Qué es renta presuntiva? Como muchas de las empresas no generan renta, no generan utilidades, entonces el Estado le presume una renta, mientras que usted genera renta, y le presume una renta, ¿sí? Del 3,5%, que eso se ha modificado en las últimas reformas tributarias. Entonces, Andrea, yo te pregunto a ti, si tú tienes una empresa con un empleado, y tú estás arrancando, pues claro que estás arrancando, todavía no estás generando renta, no estás generando utilidades. Y el Estado te dice, yo le presumo que usted va a ganar 3,5% y sobre eso me va a pagar a mí impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo el presidente Duque, que uno de sus pilares del emprendimiento, es decirle, oiga, venga, emprendan, y como ustedes no van a ganar plata mientras arrancan, yo les voy a presumir que ustedes tienen una renta del 3,5%. Hombre, no tiene lógica. Pero entonces, profesor, con esa. profesor Reyes, ustedes también dicen que sobre todo hacen énfasis en que no es técnico y no es claro hacia dónde van esos beneficios pues a la ciudadanía, y sobre todo usted dice pues que el tema del IVA también está como que jugando una bolita de cristal de que se lo pongo acá, se lo quito acá. Hablemos entonces de ese IVA y las personas cómo pueden entender que ya no se va a cobrar IVA a la canasta familiar, que ese fue un reversazo del gobierno después de que el ministro Carrasquilla lanzara esta propuesta, pero que sí va a empezar a devolver el IVA a los menos favorecidos. ¿Usted cómo entiende el tema del IVA en la reforma tributaria? Claro, entonces lo que se plantea ahora en esta reforma tributaria, que es recortes por aquí, recortes por allá y ninguna manera concreta, aparte de unas esperanzas bien raras de crecimiento económico y sobre todo de recaudo adicional de la DIAN, pero lo que viene siendo es devolverle el 20% más pobre de la población una cantidad de dinero equivalente a lo que estarían pagando en IVA. Yo creo que, por ejemplo, algunas personas han cuestionado la capacidad técnica del gobierno para hacerlo esto. Mi impresión es que el gobierno ya tiene la capacidad de hacerlo a través de Familias en Acción y demás. O sea, la factibilidad yo no la cuestionaría tanto. La preocupación profunda que tengo yo aquí personalmente y que respaldan los académicos en la carta es que no hay ninguna urgencia de hacer esto y que esto está
acompañado de este recorte en impuestos a las empresas que, insisto, los recortes de impuestos a las empresas son recortes que benefician principalmente a los dueños de esas empresas y la minoría Pero que de no los es garantía de que vayan a emplear o que le No vayan es a tener ninguna mejor garantía. sueldo a los Yo quiero tocar empleados. un punto que mencionaba el senador porque es importante y eso sí es un punto técnico a debatir y en el cual estamos siguiendo tendencias internacionales como un poco por seguir tendencias internacionales más que sentarnos a pensar qué es lo correcto. Y es eso de reducir la tarifa del impuesto de renta a las empresas. Sentémonos, o sea, listo, queremos hacer que crezcan las empresas. Hay una competencia tributaria internacional. Mencionaba el senador, por ejemplo, que Estados Unidos ha reducido su tarifa de renta corporativa. No es solo Estados Unidos, son varios países más, como Chile. Y entonces, ante esto, eso no quiere decir necesariamente que porque es una tendencia sea buena. Los profesores de la Universidad de Berkeley, Emanuel Sáez y Gabriel Zuckman, Emanuel Sáez posiblemente ganador en algún momento será del Premio Nobel de Economía, digamos, gente que en el tema tributario está Sí, a la tiene vanguardia. buena credibilidad. Advierten del problema de lo que ellos llaman el triunfo de la injusticia, que es que las empresas han puesto a los países a competir entre sí, a ver quiénes les dan las tarifas más bajas, y entonces con eso estamos socavando, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, los ingresos del Estado con los cuales se financia esa inversión en educación, que eso sí que aporta a todos los colombianos y a todos los ciudadanos del mundo de inversión en salud, y que lo que tenemos que hallar, más que maneras de competir entre países para ver quién recorta más, quién le ¿Quién le hace la beneficios a todas las genuflexión empresas más para que impresionante a las empresas, tengan negocios en su país? ¿cómo hacemos para coordinarnos? Y los mecanismos ya existen, o sea, entre países nos coordinamos en temas de seguridad, estamos buscando ansiosamente encontrar maneras de coordinarnos para combatir el calentamiento global. Deberíamos sentarnos a pensar si lo que queremos es entrar en esta carrera de quién recorta más impuestos porque es la tendencia, o Para aliarnos mirar cómo con otras voces en otros países voces que en ya otros están diciendo, países, un momento, ponga el freno a esto porque los beneficios de esos recortes a que las se empresas beneficie no son claros. directamente a los ciudadanos. Exacto. Bueno, 12 del mediodía, 42 Pero, minutos. Andrea, Permítame un Andrea, segundo, solo- senador. Ok. Lo que pasa es que se acaba de pronunciar Diego Molano, el vocero, pues de todo este diálogo social que ha llamado con los líderes del paro y habló sobre la reforma tributaria. María Camila, ¿qué dijo? Andrea, lo que explica Diego Molano es que la Corte Constitucional tomó una decisión sobre la reforma tributaria que es vinculante y que hay que acatarla. Digamos que ahí la competencia ya va más allá del gobierno nacional, pero sí aclaró que se han incluido muchos puntos que favorecen a los jóvenes, al empleo y también al sector social, esto dijo. En la reunión con el Comité del Paro les explicamos que hay ciertos temas que son de competencia o del Congreso o decisiones judiciales, como en este caso, en la reforma tributaria relacionado con la Corte Constitucional. Por lo tanto, pues los 13 puntos de discusión tienen que acotarse a las competencias que tenemos. Y Andrea, le debía la noticia sobre el tema que divide el gobierno con el Comité del Paro y es la figura de la mesa. Los promotores quieren que sea de negociación, el gobierno aún no accede porque si, por ejemplo, acuerda algo sobre la reforma laboral, se estaría excluyendo la mesa de concertación laboral que ya está instalada desde hace mucho rato. Gracias, María Camila Correa. 12 del mediodía, 44 minutos. Numeral la reforma tributaria es, algunas opiniones de Fabricio Rosanía, como una colonoscopia, algo absolutamente desagradable y que todo el mundo lo quiere evadir, pero cuando hay que hacerla, hay que hacerla. Dice J.E. García, la reforma tributaria es la ley de crecimiento, no beneficia al país, sino a las grandes empresas y bancos. Dice por acá Ricardo Mejía, más que reformar la economía, ya que tuve negocio pequeño y gracias al gobierno quebré, se necesita rebajar gasto público, bajar salario de congresistas pícaros y ladrones. Bueno, por acá dice también @LuzEducadora_O. Muy enredadas las respuestas. Porfa, que expliquen con un ejemplo como para que entendamos cómo nos afectaría la reforma. Es que nosotros no somos economistas. Una persona que gana cuánto, ¿en qué le afectaría? Y esta es una pregunta muy válida porque hay muchas personas que pues dicen, bueno, la reforma tributaria, todo el mundo habla de esto, pero ¿cómo nos afecta? Entonces, retomemos, senador Ciro Ramírez, recogiendo un poco lo que decía el profesor Luis Reyes y contestándole a esta oyente, ¿usted qué le explicaría? He oído en varias oportunidades esa carrera entre países a ver quién disminuye más los impuestos a las empresas para ver a dónde se van las inversiones. Estoy de acuerdo, no debemos caer en ese juego, pero tampoco nos podemos quedar solos. Entonces usted, Andrea, le pregunta a cualquier inversión de 100, 200, 500 millones de dólares que van para un país, ¿para dónde se van? Para Colombia, que tiene una tasa de tributación para las empresas de alrededor del 80%,
o para el resto de la región donde están entre el 40 y el 60%. Yo me voy para el resto y no llevo inversión a Colombia ni genero puestos de trabajo porque allá me ofrecen. Yo estoy de acuerdo que no hay que caer en el juego, pero tampoco nos podemos quedar solos. Y para hablarle en términos muy prácticos y muy fáciles, esta ley de crecimiento tiene varios puntos. Unos que quieren generar mayor productividad, otros que quieren acompañar ese crecimiento, otros que quieren estimular ciertos sectores, pero los artículos más representativos, y bueno, antes de hablar de los más representativos, quiero aclararle que esta ley de crecimiento, además de ser, digamos, una modificación del estatuto tributario o reforma tributaria, no va a generar más impuestos para el colombiano más vulnerable o para el colombiano más pobre o el colombiano de clase media. Esto no va a generar más Por impuestos. ahora no los va a generar. No, pues yo no sé, mañana yo no sé ni siquiera si estamos Profesor, vivos ¿usted o por qué. qué dice que Mucho. por ahora Es no? que- Aclarando es que eso, ¿qué es lo que hablar le de importa a la gente? mañana Oiga, ¿me van a subir el impuesto? ¿Tengo que pagar el predial, la declaración de renta para muchos? Porque usted dice que por ahora no, pero que sí queda esa puerta abierta. Por ahora profesor. no, porque el programa coherente que presentó el ministro Carrasquilla a principio de gobierno era esta devolución de IVA, este recorte de impuestos a las empresas, más un aumento del IVA a la canasta familiar que le pegaría durísimo a la clase media para financiar todos esos recortes. Es que la plata no crece en los árboles. Entonces, en este O momento sea, está usted dice que en algún momento van a tener que Andrea, sumarle. Sí, el senador. debate no puede ser por una futura reforma tributaria que no sabemos si va a pasar o cuándo va a pasar. Yo creo que los debates deben ser sobre las cosas que estamos en este momento viendo o que estamos palpando y que ayer aprobamos y que se lo digo a todos los colombianos, yo voté positivo porque me siento orgulloso de darle estos mensajes a los colombianos más vulnerables. No, pero senador, es que tampoco la tónica puede ser reformas tributarias al hágale que ahí vamos viendo, porque tenemos que pensar a futuro y si podemos... Pero Luis Carlos, ¿qué me dice de estos indicadores? Yo le voy a hablar de México. México implementó la factura electrónica. En solo 3 años han disminuido la evasión del IVA del 31% al 19%. Luis Carlos, usted sabe muy bien cuánto es un punto porcentual del IVA, ¿no es cierto? Que son varios billones de pesos. En solo 3 años disminuyeron la evasión del IVA del 31 al 19%. Disminuyeron la evasión del impuesto de renta del 40 al 26%. ¿No cree que por ahí podamos nosotros tener una fuente de ingresos importante? Pues, Más la normalización, más el impuesto al patrimonio, más Senador- el crecimiento económico que lleva sostenible este año Colombia. Y acuérdese, Luis Carlos, porque yo también tengo cartas de varios académicos y de varios colombianos apoyando esta ley de crecimiento. Y hace un año yo dirigí la sesión de las comisiones económicas donde escuchamos académicos, gremios, escuchamos a 87 colombianos dirigentes sindicales de todo. Yo lo dirigí. Y me acuerdo porque me llegaron todas las cartas. Y me acuerdo porque las críticas eran precisamente el peligro que podía generar para el 2019, o sea, este año, el recaudo tributario. Andrea, te quiero contar que el recaudo tributario, lo que va a correr este año, vamos aumentando el 10% aumento de recaudo tributario. Solo un mes, septiembre, aumento del recaudo tributario en 18.2%. Y esas críticas fueron las mismas de hace un año porque yo estuve sentado más de 7 horas escuchando a 87 personas, dirigentes sindicales, gremios, académicos, con estas mismas críticas preocupados por el recaudo tributario. Y Pero- las cifras las podemos ver este año. Profesor Luis Carlos Reyes, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, ¿usted qué cree que consecuencias va a tener esta reforma así como quedó planteada, que a ustedes no les gusta, sobre todo porque no hay claridad, no hay tecnicismo para saber cómo va a retribuirse al ciudadano de a pie con esas, pues digamos que gabelas financieras a los grandes empresarios? Pues mira, el problema es que esta es otra de esas reformas al estilo hágale que ahí vamos viendo, porque de nuevo, o sea, insisto, las cuentas le daban al ministro Carrasquilla que incluyendo todas esas maravillas de la factura electrónica, que es algo de lo que el presidente venía hablando desde la campaña presidencial, o sea, eso ya esas consideraciones ya estaban incorporadas en una reforma en la que para que le cuadrara tocaba subir el IVA a la canasta familiar, ¿sí? Ya lo tenían así pensado, según usted. Entonces, hay una falta de transparencia en las cuentas que hace el Ministerio de Hacienda, que todo termina dándole para la reforma que necesita en ese momento y luego aparece un hueco fiscal, ¿sí? Entonces, la preocupación de esto es que esta es una más de esas reformas. Tenemos en Colombia una reforma cada 2 años y eso sí que me preocupa porque eso es lo que definitivamente a un inversionista no le gusta. Si yo hago un plan financiero a 10 años, tengo que contar como con 5 reformas tributarias. No se tienen claras las reglas del juego y en el camino la claridad entonces de va las reglas de cambiando. juego es lo primordial, es mucho más importante que un punto en el impuesto de renta. Y las reglas de juego
van a cambiar, ¿sí? O sea, ahí sí, no tengo la bolita de cristal, pero, o sea, mire, de aquí a 5 años van a haber cambiado. Sí. 12 del mediodía, 50 minutos. Quiero hablar sobre el tema del IVA. Ha anunciado el presidente Iván Duque, pues que se va a hacer 3 días al año para pues que los colombianos tengan beneficios con el IVA. Algunos la han catalogado de una propuesta populista. Hay otros que dicen, bueno, no es claro entonces cómo se le va a devolver el IVA a los sectores menos favorecidos. ¿Qué responder sobre estas medidas del gobierno el senador senador Ciro Ramírez, sobre estas críticas que le hacen al gobierno Iván Duque? Andrea, yo te cuento, yo estoy en las comisiones económicas como representante de la Cámara acompañando al presidente Duque en su época como senador. Y esto no es de ayer ni de la semana pasada. En la reforma tributaria de Santos, el Centro Democrático propuso una reforma tributaria alternativa. Nosotros siempre nos opusimos, pero siempre dimos alternativas y el debate siempre fue con argumentos. Y en esa reforma tributaria, si ustedes la van a revisar, tiene muchos de estos puntos. Desde esa época, como senador, el presidente Duque venía hablando sobre la devolución del IVA a los deciles más bajos de la población. Desde esa época, el presidente Duque venía hablando también sobre 3 días del IVA, que es algún incentivo para el comercio, como opera hoy en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Además de esto, venía hablando también sobre economía naranja. Entonces, sobre la devolución del IVA de los 3 días, nosotros queremos, fue un proyecto de ley del Centro Democrático que se decidió acoger como un artículo en la ley de crecimiento. Lo que queremos es incentivar ciertos sectores hasta cierto monto. Por ejemplo, vestuario, instrumentos de la educación, cuadernos, lápices. Digamos que lo más básico de cuando una familia va a hacer mercado. Correcto. Por ejemplo, en Nueva York estos estímulos son para ciertos productos también y también hasta cierto tope, porque yo creo que es importante que se le dé ciertos estímulos al comercio y para ciertos productos que puedan incentivar ciertos sectores, ejemplo la educación, ejemplo el vestuario. Entonces yo pienso que esto va a ser novedoso para Colombia y yo creo que bastante interesante, sobre todo para estimular el comercio. Profesor Luis Carlos Reyes, además del IVA, de las no cuentas claras, de saber que en algún momento va a llegar pues una sorpresa para los bolsillos de los colombianos, ¿qué otro punto a usted le preocupa de esta reforma tributaria que está a un debate en plenaria de ser aprobada en el Congreso? Me preocupa que complica el sistema tributario colombiano, que ya de por sí es complicado y es otra de las razones por las cuales es difícil hacer negocios en este país y que crea, por ejemplo, no hemos hablado mucho de las megainversiones. Esta reforma tributaria crea, bien sea para atraer o para lo que sea, crea privilegios especiales para aquellos que estén dispuestos a invertir 1,5 billones más o menos en creación de empresas. 1,5 billones es demasiada plata, ¿sí? No todos los empresarios tienen ese capital. No, o sea, estas son exenciones o son descuentos pues al impuesto de renta que están pensadas con nombre y apellido. No sé si empresarios que ya están aquí o empresarios que van a venir, pero eso va muy en contra del espíritu de la Constitución política de Colombia, que dice que la tributación tiene que ser progresiva, en tanto a que la tasa que se le cobra a las personas de más altos recursos tiene que ser más alta que la que se le cobra a las de bajos recursos. Entonces, esta serie de detalles que complican y no aportan a la progresividad del sistema son una preocupación grande. ¿Y qué Andrea, otros beneficios usted ve, senador Ciro Ramírez, que no se hayan mencionado para el gobierno? Fundamental, Andrea, en estos momentos que ahí yo creo que de pronto es por su ventana, no sé si ya están marchando, a esos jóvenes que hoy están marchando por la tasa de desempleo joven. Es un mensaje de un beneficio tributario a las empresas para que puedan contratar a jóvenes entre 18 y 28 años. Y esto es fundamental. Muchos de los que no hace mucho, yo todavía me considero no hace mucho, salimos de la universidad, encontrar trabajo es bien difícil, bastante difícil, y las tasas de desempleo son mucho mayores que el promedio nacional de la tasa de desempleo general o total. Entonces yo sí pienso que estos estímulos ojalá, digamos, sean lo suficientemente agresivos para que podamos combatir esa tasa de desempleo joven, porque si usted se acuerda, Andrea, hace unos años el Congreso de la República sacó una ley de empleo joven y no ha sido lo suficientemente agresiva para atacar esa tasa de desempleo en los jóvenes. Y yo pienso que esta medida
de pronto podrá dar unos resultados diferentes, pero sobre todo soy muy optimista y positivo que este efecto de esta ley de crecimiento en el empleo joven nos pueda dar una respuesta, pero sobre todo una respuesta para esos jóvenes que hoy están marchando, porque hoy es muy difícil conseguir trabajo. Son las 12 del mediodía, 55 minutos. Pues bueno, ya se nos acaba el tiempo. Somos Tendencia 4, numeral la reforma tributaria es, dice Osmajo, una falsa bandera para favorecer los intereses de una minoría a costa del sufrimiento de las mayorías. Dice por acá Andrea... pero no Echeverry. Dice, la reforma tributaria es la manera más descarada de robar por parte del gobierno, convirtiéndonos en un país cada vez más desigual. Estoy buscando también tener balance en las opiniones, pero la verdad es que mayoritariamente, por lo menos en Twitter, salen muchas críticas. Dice Luz Marina Nieto, la reforma tributaria es mentirosa, haga cuentas, cuánto descuenta grandes empresas y compare con pequeñas. No hay aumento, empleos con descuentos anteriores a empresas grandes. Ver trazabilidad, aumento impuestos, clase media, obliga a declarar renta por salario. Bueno, una conclusión final, profesor Luis Carlos Reyes del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, como ese campanazo último que usted quiere dar también al Congreso, al gobierno, representando a varios académicos, muchos académicos que firmaron estas advertencias de lo que no les gusta de esta reforma tributaria. No hay ninguna urgencia de aprobar una reforma tributaria antes del 31 de diciembre. Sentémonos el año entrante sin trucos y sin, mejor dicho, truquitos del Ministerio de Hacienda para cuadrar las cuentas de su conveniencia. Sentémonos, tengamos una conversación nacional amplia para tener una reforma tributaria que verdaderamente nos dure no 2 años, sino 20, y que logre todas esas cosas que nos estamos planteando. No solo atraer la inversión, sino también tener una distribución más equitativa del ingreso en Colombia. Profesor, ¿usted cree que esto se puede, pues digamos que ligar con las peticiones de los líderes del paro para poder llegar a acuerdos? Por supuesto, una de las principales peticiones del paro tiene que ver con la política económica del gobierno y pues había como 3 cosas que mencionaban, reforma tributaria, pensional laboral. La pensional, pues no vamos a tener esa discusión larga, pero pues lo cierto es que el gobierno no radicó un proyecto de ley, ya se ha amarrado las manos con todo lo que ha dicho que no va a hacer, así que yo creo que eso no debe ser la discusión que tenemos ahora. Algo similar ha pasado pues con algunas de las cosas que se habían insinuado acerca de reforma laboral desde los gremios. Entonces yo creo que el tema central de las protestas económicas del paro en este momento alrededor de la política económica, pues tiene que ser la reforma tributaria, porque es lo que realmente se está discutiendo en el Congreso y que está a punto de ser aprobado con el apoyo del voto de partidos clientelistas como Cambio Radical. Sin mencionar que nos faltó decir que aquí me están escribiendo que hay muchas personas de los estratos más bajos que no están bancarizadas. Esa también es una de las preguntas que se hacen. Bueno, senador Ciro Ramírez del Centro Democrático, para concluir entonces el mensaje para quienes lo están escuchando en las calles y que dicen no me gusta la reforma y por eso también salimos hoy a marchar, ¿qué les dice? Pues a los que se oponen, a mí me da pena oponerme a que le devuelvan el IVA a los más pobres. Me da pena a que promovamos más el empleo joven entre personas de 18 a 28 años. Me da pena que le bajemos la cotización, me da pena oponerme que le bajen la cotización de salud a los pensionados de un salario mínimo del 12 al 4%. Yo sí quiero que tengamos más empresas, que tengamos más empleo. Yo sí creo que las diferencias partidistas no pueden ser óbice, no pueden ser objeto de que saquemos este país adelante en materia económica, pero sobre todo un crecimiento más igualitario, un crecimiento combatiendo la desigualdad. O como ha llamado muchas veces el Centro Democrático, se lo he oído decir a muchos compañeros, economía fraterna. Un crecimiento tiene que ser, en estos momentos, en el planeta Tierra, tiene que ser combatiendo la desigualdad. Porque si crecen solo unos pocos, no va a haber crecimiento para absolutamente a nadie. Entonces yo sí pienso, Andrea, que hay que mirar esta ley muy bien, sobre todo los puntos que van hacia la equidad, y yo creo que es una de las banderas del presidente Duque, pero yo sí pienso, Andrea, que es bueno que los colombianos sepan de manera muy clara los puntos que se están aprobando acá, y yo sí pienso que esto es un buen mensaje a los colombianos en este momento. Senador Ciro Ramírez del Centro Democrático, gracias por haber estado aquí en la W. Andrea, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes. Profesor Luis Carlos Reyes del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, representando a muchos académicos haciendo estas advertencias. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, Andrea. No se muevan, continúa la W, ya leeremos todas sus opiniones. Numeral, la reforma tributaria es Tendencia 4. En la W comenzó la Navidad.